Oye, estábamos escuchando Espada de Javier Amena y ahora llega nuestra fabulosa panelista de literatura, Antonia Sepúlveda, más conocida como @plumademujer en Instagram. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, Anto, ¿y tú? Bien, Qué contenta bueno. de hablar contigo porque además vamos a hablar de esos libros que a uno le invitan a quedarse guardaditos. A mí me cuesta acá. Me cuestan siempre salir, pero en invierno es como mi Más gata, todavía, sí. el cafecito, el libro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir al mundo exterior? Claro. Y tú nos vas a traer mejores razones para quedarnos guardadas. Sí, por supuesto. A mí me pasa, no sé si te pasa que a mí en invierno particular, yo soy muy team invierno igual, me gusta mucho más el frío que el calor, lo soporto mucho más, pero igual como que de repente vienen como esas emociones con los días oscuros, como que uno igual se quiere quedar más acostadita, con la mantita, con el cafecito, el tecito, a mí me pasa mucho eso. Entonces, como para evitar esas sensaciones, digamos, un poco más tristes, Ajá. a mí me gusta harto leer igual, yo suelo leer mucho más juvenil en invierno. Ah, mira, como una cosa uplifting. Claro, dices tú. claro, porque yo no soy muy buena para la literatura juvenil. Si van a mi Instagram, igual yo no suelo recomendar mucho de eso. Me cuesta encontrar libros de juveniles que me gusten. Pero particularmente hoy les quiero hablar de una autora que son como esos libros que se sienten como un abrazo al corazoncito. A mí me gusta mucho esta autora que se llama Alice Oseman. Ella, bueno, en realidad es diseñadora, escritora y diseñadora, pero como pueden ver, estas son tipo cómics. Los libros de Heartstopper particularmente también tienen ahora adaptación en Netflix. Y a mí me pasa con estos libros que son muy rápidos de leer y se sienten realmente como un cobijo. Son como estos libros como cálidos que te hacen sentir como muy estas cozy books. Claro, y te hacen sentir como muy feliz al momento de leerlos. Entonces yo siempre los recomiendo mucho para la temporada como invernal, cuando uno empieza a tener como ya más esta como depresión estacional que le dicen. A mí me gusta mucho esta, bueno, particularmente Heartstopper tiene 5 tomos ya, son hartos, pero se leen en un ratito. O sea, yo me acuerdo que cuando lo empecé a leer llevaban 3 tomos y me los leí como en 2 horas, los 3. Porque así de rápido son, donde son imágenes, es muy, muy sencillo de leer. Y acá seguimos la historia de 2 chicos que se llaman Nick y Charlie, son gays, uno es bisexual, Charlie es gay, y lo acompañamos particularmente a Nick, por ejemplo, en este viaje por descubrir su bisexualidad, porque ellos se hacen amigos y Nick empieza a tener sentimientos por Charlie y Charlie tiene sentimientos por Nick, pensando que Nick obviamente es heterosexual. Entonces empiezan a indagar en esta amistad que finalmente termina en un romance súper tierno, súper lindo. Y a mí particularmente estos libros me gustan mucho porque si bien yo he leído harta literatura, digamos, LGBT, que además estamos en el mes del orgullo Pride, estos no son como trágicos. Suelen mucho la literatura homosexual ser muy trágica, que se entiende el porqué, ¿no? Existe toda esta idea de que han vivido enclosetados mucho tiempo, el bullying que existe hacia estas personas, y obviamente por algo existe todo un mes dedicado al orgullo. Pero estas novelas son muy felices y todos los personajes tienen algo en particular. Yo, por ejemplo, aquí aprendí mucho sobre la demisexualidad, que son estas personas también que no pueden desarrollar, digamos, afecto hacia otras personas amorosamente hablando, hasta como tener una conexión física y mental mucho más allá de simplemente me gustas. Claro. Y existe, bueno, sabemos que la comunidad LGBT por algo tiene tantas letras, existe una diversidad tremenda y en estos libros Alice Oseman, ella desarrolla toda esta diversidad, también la sexualidad, los seres arománticos también, que también son una dimensión muy desconocida particularmente. Y ella, a partir de estos libros Heartstopper, ella hace todo un universo que se llama el Osemanverse, que le dicen, que son muchos libros que se van interconectando. Por ejemplo, yo tengo este en físico, Loveless, pero hay muchísimos más, son como 4 o 5 más que van aparte de la saga principal, que sería Heartstopper. Ah, pero que son como que ramitas de este árbol. Claro, porque son personajes totalmente nuevos, historias totalmente nuevas, pero, por ejemplo, acá la protagonista conoce a la hermana del protagonista de Heartstopper. Ah, perfecto. Entonces se van nombrando. Entonces como que habitan el mismo mundo. Claro, entonces por eso le dicen el Osemanverse y es muy entretenido. Y Loveless particularmente toca el tema de una persona que es asexual y aromántica. Son personas que no sienten atracción ni física ni amorosa por otros. Y si bien es digamos, una dimensión muy, muy invisibilizada de la rama LGBT, Alice Oseman lo toca de una manera súper bonita, porque acá vemos una protagonista que se siente extraña, se siente como muy aislada del mundo, porque ella jamás ha experimentado el amor y cree que hay algo mal en ella. Finalmente es un tipo digamos, de... estar en el mundo. Claro, son personas que realmente existen y que no se enamoran, no sienten, digamos, esta atracción sexual por otro. Como te digo, la demisexualidad también entra dentro
dentro del espectro asexual, porque son distintas como ramitas que se van ahí desarrollando, que igual encuentro que son interesantes ir experimentando, no solamente desde la juventud, sino que a cualquier edad, porque yo siento que mucha gente no tiene idea todavía de estos temas, y es importante leerlos, sobre todo particularmente porque yo creo que hoy las juventudes están cada vez más libres como con estos conceptos, y cada vez se sienten más identificados con este tipo de personajes. Uh-huh. Entonces me parece importante que padres, tutores, hermanos, que tengan personas que quizás están identificando todavía su digamos, diversidad sexual, puedan interiorizarse en este tipo de libros para comprender mejor cómo habitan estas personas en el mundo. Ahora, ahí hay un tema, Antonia, que te quiero poner respecto a la literatura juvenil, que uno puede pensar, bueno, ok, el público objetivo de la literatura juvenil son adolescentes, y hay un mercado gigantesco en eso, y como en todo mercado gigantesco hay cosas muy buenas y hay cosas que no están tan buenas, ¿no? Sí, sí. Y quería preguntarte, como una lectora voraz de cosas que en general no son literatura juvenil, tú sueles destacar otro tipo de literatura, y en general a ti te gusta mucho, así como las mujeres novelistas o poetas latinoamericanas, ese es como más tu tema. ¿Cómo funciona para ti un libro como este para un lector que no es juvenil? Yo me enfoco principalmente, claro, en el tipo de historia que me quieren contar. Yo para leer novelas juveniles, como tú misma decías, que son a veces, digamos, temas que están mal manejados, encuentro yo. Me enfoco mucho, por ejemplo, a mí en las novelas juveniles me gustan mucho los temas de diversidades sexuales por lo mismo, porque siempre son autores que son partes también de la comunidad, entonces son personas que saben hablar sobre estos temas. A mí me importa mucho, por ejemplo, también investigar las autoras, como qué tipos de autoras son, cómo también son sus fandoms, porque finalmente también generan fandoms estas autoras juveniles, y como qué opinan son también. Sus grupos de fans. Claro, qué opinan estas personas alrededor, porque también me parece importante, y es algo que yo he criticado mucho en mis redes sociales con respecto a la literatura juvenil, que hoy en día vende mucho el discurso de la violencia doméstica, la violencia en el pololeo como algo romántico en la literatura. Dark romance. Claro, los dark romance, los libros como más spicy, que yo creo que está bien leer literatura erótica. Spicy tienen alto contenido, pero no necesariamente es erótico, claro, es sexual derechamente. Claro, yo he hecho el ejercicio de leer alguno. Y a mí mi problema con eso, perdón que te interrumpa, tiene que ver con la educación sentimental que termina siendo tremendamente conservadora y machista finalmente. Sí. A mí me sucede mucho eso. Entonces, claro, hay que tener ahí cuidado con las etiquetas. A mí me pasa mucho eso también cuando uno va a las librerías, como también el librero te vende el libro, cuando lo venden con todas estas etiquetas que además están todas occidentalizadas, muy gringas, muy todo concepto en inglés. Como que al tiro a mí me genera como un rechazo, y tengo que investigar yo como de qué trata realmente el libro, cuáles son las opiniones que existen alrededor de eso, y a partir de eso yo digo como ya, este libro sí me puede parecer quizá un poco mejor, y de hecho a partir de eso viene otra recomendación que podría ser más coming of age, o digamos también dentro de los juveniles, que son Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que no sé si lo has leído. No, fíjate, pero me lo han recomendado un montón. Es muy entretenido ese libro. No digo que se desligue totalmente, digamos, de esta escena un poco ya más violenta que te venden como romance, pero sí existe una crítica muy feminista con respecto a la protagonista del libro, digamos, o sea, ella tiene una parada muy feminista con respecto a lo que sucede en su vida. Los 7 maridos de Evelyn Hugo es un libro que yo también recomiendo mucho para el invierno, porque si les gusta el drama, el chisme ahí como cahuinear con una amiga, es el libro perfecto. Seguimos la historia de Evelyn Hugo, que es una actriz de Hollywood de los años 60, 70, que obviamente ella está mayor, y ella se contacta con una periodista, que es una periodista que está recién egresada, trabaja en una revista que, si bien es grande, ella trabaja como muy precarizada, tiene una jefa un poco, digamos, como más maniática, que no se llevan muy bien, y la actriz Evelyn Hugo se contacta con esta periodista para que escriba su biografía. Y ella no entiende por qué, o sea, por qué si bien soy escritora, no soy una periodista tan reconocida, existiendo tantas personas que quieren escribir la biografía de esta actriz tan famosa, finalmente se juntan, y claro, la biografía la empiezan a escribir a partir de todos los romances que tuvo Evelyn Hugo a lo largo de su vida, que son 7 maridos, y vamos descubriendo como quién fue realmente el amor de su vida, pero tiene un plot twist increíble. La verdad es que yo ese libro me lo recomendaban tanto, y como yo les digo, yo soy muy reacia a leerme como libros juveniles. Me sorprendió demasiado, también me lo leí en un ratito. Y de hecho, si les gustaría interiorizarse a leer libros en inglés, yo me leí este en inglés y fue muy sencillo de leer. A mí me gustan mucho los libros juveniles para aprender inglés, porque son sencillos de leer. Tienen un lenguaje mucho más coloquial, no tan formal, porque yo he intentado, por ejemplo, leer clásicos en inglés y es horrible, porque ya leerlo en español es horrible. Sí. Leerlo en inglés es peor porque tienen un lenguaje súper antiguo. Vaya a leer Shakespeare. Claro. Yo me traté de leer, me regalaron en el verano uno de poesía victoriana. Ya, no, imposible.
Pero No. era bilingüe, entonces... Ya. pero difícil, Sí, difícil. no, los juveniles son muy fáciles de leer en inglés, así que yo los recomiendo mucho. Y claro, Los siete maridos de Evelyn Hugo es uno de los libros que yo recomiendo esta vez para digamos, adentrarse en la temporada ya invernal. Mira, oye, a propósito de ese libro, también me han recomendado mucho, no sé si lo leíste, La vida invisible de Adi LaRue. No lo he leído, pero también me lo han recomendado mucho. Bueno, de esa autora, de B.E. Schwab, me quedé pensando a propósito de lo que tú decías de literatura juvenil, que tuviese otro tipo de acercamiento. Yo de ella leía en el verano uno que se llama Gallant. Que no sé si lo leíste o lo No. ubicas. Está buenísimo. A mí me gusta harto el gótico, Ya. debo decir. Sí, pues ella es muy como... Claro, yo no había leído otros libros de ella y esto lo trajo a Urano hace poquito y una de las cosas que me gustó, es un libro gótico, o sea, familia maldita, casa encantada, fantasmas varios, bla. Se lee muy rápido, también es un libro como de 250, 300 páginas, pero lo que más me gustó de ese libro es que no está el elemento romántico como uno de los detonantes de la acción, ¿no? Claro, claro. Aquí pasan cosas más importantes, Claro, digamos, de claro. que si la chica le gusta al chico o no. Más bien que si toda esta historia se trata de que si al chico le gusta a la chica o no. Pero acá en Gallant el tema es otro, el tema es como cómo descubrir los misterios de esta familia y salir de esta maldición y no sé qué, y me pareció tremendamente refrescante porque B.E. Schwab es una escritora juvenil súper ultra reconocida y me pareció una celebratorio, propuesta ¿no? novedosa. Que hubiese un libro que no tuviera ese énfasis. Claro. De hecho, a partir de eso, bueno, se aleja un poquito ya de la literatura juvenil, pero siento que de todas formas los jóvenes latinoamericanos particularmente se están acercando mucho a esta autora y como decías tú, que es una autora que yo destaco mucho como dentro de mi propuesta de Bookstagrammer, es Mariana Enríquez, que es ¿cómo te fenomenal. gusta Mariana Enríquez? Es fenomenal Mariana Enríquez. Yo creo que me leído casi todos los libros de ¿Viste Mariana que Enríquez voy a publicados. hacer voy a estar en un club de lectura con ella? ¿En serio? Sí, en julio. Ay, me encanta. Esto lo organiza Talleres de Bolsillo. Ya. ¿Viste que están haciendo Sí. ahora clubes de lectura? Este mes es con Rosa Montero. Ya. En julio Ay, qué genial. es con Mariana Mariana. Enríquez y vamos a comentar su último libro. Ya. Lugares, ¿cómo es? ¿Lugares oscuros para gente soleada o lugares soleados para gente oscura? sombría, parece Gente que- sombría. sí, Bueno, sí. yo obviamente lo voy a tener Son que cuentos releer. también. Son cuentos también y vamos a estar, creo que las inscripciones todavía están abiertas y creo que en agosto es con Zambra. Ya, ay, genial. Ay, Mira, buen está dato, bueno, buen dato. Sí, Y qué no, lindo me que encanta Mariana Enríquez. Me invitaron a llevar esa conversación con Sí, ella. pero ¿es presencial o va a ser No, es remoto? por Zoom porque es para Ya. toda Latinoamérica. Ya, me encanta. Sí, Divertido. bueno, Mariana Enríquez, increíble. También muy gótica toda Es su muy literatura. invernal. Y muy invernal, sobre todo, sí. ¿Y qué Pero es lo que más te ha gustado de Mariana Enríquez? me gusta su prosa. La forma en la que ella escribe me parece muy atrapante. Pero en los cuentos o las novelas, o las cosas que son más, viste que tiene como varias etapas. Sí. Tiene crónicas, claro. A mí el libro de Sued me pareció. A mí también, me encantó porque ella le da una cabida a las fangirls Sí, como pues. muy, de una perspectiva muy fresca. Y además con un relato mítico y así como celebratorio también, Claro. que me parece que está súper bueno. Sí, no, a mí me encanta todo de Mariana Enríquez, todas sus facetas, cuentos. Me gusta más sí la novela, su forma de escribir novela. Bueno, Nuestra parte de noche, yo creo que uno de mis libros favoritos. A mí me voló la cabeza ese libro. Es Siempre muy lo bien. recomiendo, así que Yo lo leí en un pandemia. libro invernal también. Es súper. Yo lo leí en pandemia, en Sí, invierno, sí. cuando recién había salido el año anterior y además como lo leí en tablet, no me enteré de lo largo que era. Sí, pues tiene como 800 y tantas páginas. No me enteré. Me lo leí como en un par de días porque es una novela súper oscura que mezcla además la dictadura La dictadura, argentina con un tema de clases importantísimo, es la base del libro, ¿cierto? La impunidad de cierta clase que siente que tiene derecho sobre la vida de otras personas Sí. y por supuesto la brujería. Sí, no, increíble. Y siguiendo con estas recomendaciones de invierno, hay una que, como les hablaba yo de este tipo, digamos, como depresión estacional que nos suele dar a veces por culpa del invierno, mucha lluvia. De hecho, se nos vienen ya 5 días de lluvia la próxima semana, esta semana desde el jueves, así que hay que prepararse ahí con alguna lectura entretenida. Yo leí el invierno pasado La biblioteca de medianoche. Es un libro, yo también creo que es juvenil este libro. Sí, como les digo, a mí me gusta mucho leer juvenil en esta época porque siento que suelen ser libros, no todos, pero los libros que a mí me gustan juveniles suelen ser muy emotivos en el sentido de que como que tratan de celebrar mucho la vida. Y La biblioteca de medianoche se trata de no recuerdo si es protagonista masculino o femenino, vamos a decir femenino, la verdad es que no recuerdo, que es profesora de piano particular.
que le enseña a un vecino ahí de su condominio, digamos, y ella tiene depresión, una depresión severa, grave. Digamos, ella como que a lo largo de su vida se ha sentido muy abandonada por su familia, por su hermana, qué sé yo, intenta suicidarse. Y cuando ella logra suicidarse, llega como a otra dimensión, el qué pasará, qué pasa después de la muerte, es muy interesante, a mí me gusta mucho ese tema, qué pasa después de la muerte. Ella, claro, está como en ese limbo, y lo que pasa es que ella se va a una biblioteca que tiene millones de libros, y tiene una bibliotecaria, que de hecho era la bibliotecaria de su colegio de básica, digamos, que le dice que cada uno de esos libros contiene lo que hubiese sido de su vida si ella se hubiese dedicado a las distintas cosas que pudo haberse dedicado. Ponte tú, ella era campeona de patinaje, si mal no recuerdo, que casi iba así como a las Olimpiadas y todo de lo buena que era, tiene una lesión, por decir, y no sigue entrenando. Entonces ella lee, por ejemplo, en uno de sus libros, en una de sus vidas, que hubiese pasado si hubiese seguido siendo deportista de alto rendimiento, o que hubiese pasado si hubiese sido pianista, así como muy famosa, reconocida, si hubiese estudiado otra carrera, porque ella recuerda que le gustaba mucho la ciencia, entonces si se hubiese dedicado a la ciencia. Entonces es muy entretenido, es muy doloroso el libro, yo lloré harto, pero finalmente le hacen como reconocer el valor que tuvo su vida, de por qué pasaron cada una de las cosas de la forma que tuvieron que pasar para que ella tuviera la vida actual que tiene, y como tiene que decidir finalmente si decide irse para siempre o si vuelve. Como... Efectivamente es Nora Sigid, la protagonista. ¿Y sabes que se está haciendo una película? ¿En serio? Sí, la película es producida por Studio Canal y Brubeck Pictures, con Matt Haig participando en el desarrollo del guión y como productor ejecutivo. ¡Ay, me encanta! Es el autor. Así que ahí tienen, mira, La Biblioteca de la Medianoche. Sí. Yo pensé, porque viste que hay una serie que se llama, pero es El Club de la Medianoche, que también es muy adolescente y también está basado en un libro, pero no era ese. ¿Sabes lo que estabas buscando? Oye, y cerremos con, yo te dejo a ti una última recomendación de lo que estoy leyendo ahora y que me tiene... que es Rebeca, de Daphne du Maurier, una escritora inglesa, que es un libro del 36 y que se hizo muy famoso porque Hitchcock hizo una película. Y fue una película muy importante para Hitchcock porque fue la primera película en que él salta de Inglaterra a Estados Unidos. De hecho, la película estuvo nominada al Oscar, que es la única vez que Hitchcock tuvo una película nominada al Oscar, lo que es rarísimo. Claro, después tuvo el terror en general no es nominado. Tuvo una... Y es muy gótica, pero yo vi la película hace mucho tiempo atrás y ahora que estoy leyendo la novela, es una novela que pasa sobre todo en la cabeza de la protagonista, y la protagonista es una chica muy joven, de clase baja, que es tomada por una señora de dinero para que fuera su dama de compañía. Y están en Monte Carlo, y ella es muy torpe, ella todo el tiempo se está describiendo como alguien muy poco sofisticada, con muy poco talento, y que la única gracia que tiene es que es muy obediente, ¿no? Y ahí en Monte Carlo conoce a un viudo, guapísimo, multimillonario, que además es dueño de Manderley, que es una casa así como en Inglaterra que es famosa, es como uno de los viejos castillos, así como, tú imagináis como, ¿cómo se llama la serie esta? También inglesa, de la casa grande con los sirvientes, ya me voy a acordar. Bueno, entonces está esta cosa de Manderley, y se lleva al final, además, él es un viejo, tiene 42. Y ella tiene 21. Era como el sugar. Claro, es un sugar total. Y se casan y se la lleva a Manderley. El tema es que hace un año había muerto Rebeca, que es la ex esposa de este señor. Y todo está cruzado por la presencia de Rebeca Manderley, ¿no? Y no se puede hablar de ella, y es una sombra, y este señor siempre está muy complicado por cada vez que la nombran, él como que se saca, y ella no entiende mucho, y ella tiene mucho miedo porque se siente tan inadecuada para este lugar. Y hay una cosa como gótica, porque si tú decís, no hay fantasmas, que sepamos, se supone, ¿cachai? No hay un elemento sobrenatural que uno sienta en la novela, pero hay una atmósfera agotadora, y como la chica es tan insegura que narra y se pasa tanto rollo, pero se lee así, de verdad. Yo estoy fascinada leyendo Rebeca para mi club de lectura. Les mando un saludo a mi club de lectura. Mañana tenemos sesión para comentar Rebeca. Estamos leyendo policial, y claro, en Rebeca, el otro día nos decía Luis Valenzuela acá, experto en novela negra, que uno puede pensar en novela negra o policial cuando hay un crimen y hay un misterio. Luego están todas las variantes posibles, ¿no? De verdad, Rebeca es una joyita. Anotado, entonces, para este invierno. Además, también escrito por mujeres, porque es lo que nos interesa la Antonia y a mí, de Daphne du Maurier, que es del 38, para que no se lo pierdan. Y con ese dato cerramos
Se pasó muy rápido el ratito. Sí, pero hablaste de todos los libros que traías para leer. Sí, sí. Y además yo recomendé ahí un par de pasadas, así que gracias, Antonia, por Gracias venir. a Qué ti, placer Anto. tenerte acá. Gracias. Nosotros nos vamos, Villa, que ya llegó el invitado de nuestras tantas canciones buenas. Ismael Odo va a estar acá en un ratito conversando de su nuevo single que grabó con el Tata Barahona. Yo ya estoy informada de todo. Pues los sigo a ambos, además soy muy fan. Así que la Muriel Riveros va a estar con ustedes en unos minutos y yo vuelvo mañana a las 10 con Comunicarte. Nos vemos. Gracias, Nacho.